Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Madre soltera da ropa a un indigente sin saber que él es dueño de la empresa donde aplicó. La lluvia caía en cortinas pesadas sobre Madrid, transformando las aceras agrietadas en ríos grises. Rocío Navarro apretó a su hijo de 3 años, Mateo, contra su pecho mientras se apresuraba por la Gran Vía, sus zapatillas gastadas salpicando agua en los charcos que ya no tenía energía para evitar. La entrevista había sido un desastre, otro rechazo más para añadir a la pila creciente que atormentaba sus noches sin sueño. «Mamá, frío», gimió Mateo contra su hombro, sus pequeños dedos agarrando el cuello deshilachado de su chaqueta. «Ya lo sé, cariño, ya casi llegamos a la parada del autobús». La voz de Rocío se quebró ligeramente, pero forzó alegría en su tono. No podía dejarle ver que se estaba rompiendo. No otra vez. El viento cortaba su abrigo fino como cuchillos y cambió a Mateo a su otra cadera, sus brazos temblando de agotamiento y frío. 29 años y se sentía anciana. La pila de facturas impagadas sobre la mesa de su cocina destelló en su mente. Electricidad, agua, el aviso final del casero. Tenía 3,47 euros en su cuenta bancaria. La leche de Mateo se acabaría mañana. Al acercarse al refugio de autobús en la calle de Alcalá, Rocío notó una figura acurrucada en la esquina, apenas visible bajo capas de ropa empapada y harapienta. La mayoría de la gente pasaba sin siquiera mirar, sus paraguas inclinados hacia adelante, sus miradas fijas en sus teléfonos o en el pavimento. El hombre invisible. Madrid tenía tantos de ellos. Pero Rocío se detuvo. Algo en la forma en que temblaba, temblores violentos e incontrolables que sacudían todo su cuerpo, hizo que su pecho se apretara. Reconocía ese tipo de frío. Era el frío que venía de la desesperanza, de ser olvidado por el mundo. «¿Mamá?» Mateo levantó la cabeza, sus ojos azules interrogantes. Rocío miró a su hijo, luego al hombre, luego de vuelta a Mateo. Su bebé llevaba 2 capas, una camiseta fina y la pequeña chaqueta azul marino que había encontrado en Cruz Roja el mes pasado. Era el único abrigo real que tenía, en el que dormía en las noches más frías cuando la calefacción de su piso no llegaba del todo al dormitorio. No debería, no podía permitírselo, pero lo hizo de todas formas. «Agárrate fuerte, mi amor», susurró Rocío, quitándole suavemente la chaqueta a Mateo. Él gimió ante el frío repentino, y ella rápidamente envolvió su propio abrigo alrededor de él, dejándose solo con una camiseta desteñida de manga larga. Luego se acercó a la figura encorvada. «Disculpe, señor». El hombre no se movió al principio. De cerca, podía ver que su rostro estaba oculto bajo una barba espesa y descuidada y una capucha rota. Sus manos, rojas y en carne viva, estaban metidas bajo sus brazos. Rocío se arrodilló equilibrando a Mateo sobre su rodilla y cuidadosamente colocó la pequeña chaqueta sobre los hombros del desconocido. Apenas lo cubría, pero era algo. «Aquí», dijo suavemente. «Mi hijo estará bien. Usted lo necesita más ahora mismo». La cabeza del hombre se levantó lentamente. A través de las sombras y la capucha empapada por la lluvia, captó un vistazo de sus ojos, grises sorprendentes, inyectados en sangre, llenos de algo que no podía identificar del todo. ¿Sorpresa? ¿Dolor? ¿Reconocimiento de su propia humanidad? «Ya nos las arreglaremos», continuó Rocío, su sonrisa gentil a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Dios proveerá, siempre lo hace, de alguna manera». Los labios del hombre se separaron como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. Su mano temblorosa alcanzó la pequeña chaqueta, y por un momento algo cambió en su expresión, una grieta en cualquier muro que hubiera construido alrededor de sí mismo. «Gracias», finalmente dijo con voz ronca, apenas audible sobre la lluvia. Rocío asintió, se puso de pie y envolvió ambos brazos alrededor de Mateo, que ahora temblaba contra su pecho. «Vamos, cariño, vamos a casa». Mientras caminaba hacia el autobús que se acercaba, no miró atrás. No vio al hombre levantarse lentamente, observándola desaparecer entre la multitud. No lo vio agarrar la chaqueta del niño como un salvavidas, sus hombros comenzando a temblar, no de frío esta vez, sino de algo más profundo, algo que había creído muerto dentro de él hacía mucho tiempo. Miguel Reyes permaneció bajo la lluvia.
un multimillonario disfrazado de fantasma, y sintió la primera emoción genuina que había experimentado en 2 años, y era vergüenza. Miguel Reyes observó el autobús alejarse, sus luces traseras rojas difuminándose a través de la lluvia como brasas moribundas. La pequeña chaqueta azul marino colgaba de sus hombros, imposiblemente diminuta, imposiblemente cálida. Acercó la tela a su rostro y respiró. Detergente para ropa, el dulce aroma de un niño y algo más. Esperanza, quizás, o solo el recuerdo de cómo solía oler la esperanza. 3 meses atrás, Miguel había abandonado todo: el ático con vistas al río Manzanares, la oficina en el piso 40, las reuniones de la junta directiva y la vida cuidadosamente orquestada que se había convertido en un mausoleo después de que Sara y Emma murieron. Su esposa y su hija de 7 años, desaparecidas en un instante cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo un martes por la tarde. El mismo martes que Miguel había cancelado sus planes de almuerzo por una videoconferencia que no podía esperar. Todo podría haber esperado. Había dado a su director de operaciones, Ricardo Benítez, el control temporal de Reyes y compañía, firmó los papeles que sus abogados le pusieron delante y desapareció. No a alguna isla remota o retiro en la montaña como la gente esperaba. No, Miguel eligió las calles de su propia ciudad, el lugar que había afirmado servir a través de sus proyectos filantrópicos y donaciones caritativas. Quería ver lo que había estado demasiado ciego para notar desde su torre de cristal y acero. Quería sentir algo de nuevo, lo que fuera, aunque solo fuera el frío, pero el entumecimiento lo había seguido como una sombra, hasta hoy, hasta que una mujer con ojos atormentados y un niño en su cadera le había dado lo único que su hijo necesitaba para mantenerse caliente. Miguel miró la chaqueta en sus manos. Estaba desgastada en los codos, la cremallera rota, sujeta con un imperdible. Sin embargo, ella la había dado sin dudar, sin juzgar, sin siquiera preguntar su nombre. ¿Quién era ella?, susurró a la calle vacía. Sarfi Fama Sijolas. Rocío abrió la puerta de su piso con dedos entumecidos, Mateo pesado y adormilado en sus brazos. El estudio apenas tenía 40 metros cuadrados. Una cocineta, un baño con una gotera que no podía permitirse arreglar y un espacio que servía como dormitorio, salón y comedor todo a la vez. Pero era suyo y había luchado con uñas y dientes para conservarlo. «Mamá, hambre», murmuró Mateo mientras lo dejaba en el sofá desgastado. «Ya lo sé, cariño. Déjame ver qué tenemos». Rocío abrió el frigorífico, su luz áspera iluminando el vacío en su interior. Medio cartón de leche, 3 huevos, un cuarto de barra de mantequilla y algo de lechuga marchita. Haría huevos revueltos. Otra vez, por 4ª noche esta semana. Mientras los huevos chisporroteaban en la sartén, el teléfono de Rocío vibró sobre la encimera. Número desconocido. Probablemente otro cobrador de deudas. Lo ignoró y se concentró en no quemar su cena. El teléfono vibró de nuevo, luego una tercera vez. Con un suspiro, Rocío se limpió las manos en sus vaqueros y contestó. «Diga, señora Rocío Navarro», una voz de mujer, profesional y cálida. «Sí, soy yo. Me llamo Patricia Olmedo. Le llamo de Reyes y compañía. Hemos recibido su solicitud para nuestro puesto de asistente administrativa y nos gustaría invitarla a una entrevista». La espátula de Rocío cayó ruidosamente en el fregadero. «Perdone, ¿cómo dice?» «Reyes y compañía», repitió Patricia pacientemente. «Su currículum llegó a través de nuestro sistema hace unas 3 semanas. Lamentamos el retraso en contactarla, pero estamos muy interesados en hablar con usted. ¿Estaría disponible mañana por la mañana? Digamos, a las 10. La mente de Rocío se aceleró. Reyes y compañía. Había enviado su currículum a cientos de lugares, lanzado su hoja de vida a lo que parecía un agujero negro de respuestas automáticas y correos de rechazo. Apenas recordaba «Yo, sí, puedo estar allí. Gracias, muchas gracias. Estupendo. La dirección es Paseo de la Castellana 1500, piso 40. Por favor, pregunte por mí en recepción. Espero conocerla, señora Navarro». La línea se cortó. Rocío se quedó congelada, su teléfono presionado contra su pecho, temiendo que si se movía demasiado rápido, despertaría y descubriría que esto era solo otro sueño cruel. Mateo apareció a su lado,
tirando de su camiseta. ¿Mamá llorando? Lo estaba, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de desesperación. No, cariño, susurró, levantándolo en sus brazos y dándole vueltas por la pequeña cocina. Mamá está feliz. Puede que realmente estemos bien. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Rocío sacó su único conjunto profesional del fondo del armario, una falda de tubo negra y una blusa blanca que había usado en su graduación universitaria hacía 6 años. Las planchó cuidadosamente con una plancha que chisporroteaba y silbaba, susurrando oraciones en el vapor. No sabía que 40 pisos por encima de la ciudad, en un ático vacío que olía a polvo y abandono, un hombre estaba sentado en la oscuridad, sosteniendo la chaqueta de un niño y tomando una decisión que cambiaría todo. El edificio de Reyes y compañía perforaba el horizonte de Madrid como un monumento a la ambición. Rocío se quedó en la acera del otro lado de la calle, inclinando el cuello para contar los pisos antes de rendirse en algún lugar alrededor del 30. Su reflejo en la torre de cristal parecía pequeño y fuera de lugar. Una mujer con ropa anticuada, sosteniendo un bolso gastado, tratando de convencerse de que pertenecía allí. «Puedes hacerlo», susurró, ajustándose el cuello de la blusa por 5ª vez. La señora Chen, su anciana vecina, había aceptado cuidar a Mateo durante 2 horas. 2 horas para posiblemente cambiar sus vidas. El vestíbulo era una catedral de mármol y cromo. Los zapatos de Rocío repiqueteaban contra el suelo pulido, cada paso resonando como un anuncio de su inadecuación. Jóvenes profesionales con trajes a medida pasaban junto a ella con la confianza de personas que nunca habían tenido que elegir entre electricidad o comestibles. «Señora Navarro». Una mujer de unos 50 años se acercó, mano extendida, sonrisa genuina. «Patricia Olmedo, me alegro de que haya podido venir». Rocío le estrechó la mano, esperando que su palma no estuviera demasiado sudorosa. «Gracias por la oportunidad». «Por aquí». Patricia la condujo a un ascensor privado, deslizando una tarjeta llave a través del lector. «Vamos directamente al piso ejecutivo. El propio señor Reyes solicitó reunirse con usted». El estómago de Rocío se desplomó. «¿El señor Reyes?» Pensé que esto era para un puesto de asistente administrativa. «Lo es». La sonrisa de Patricia tenía una cualidad conocedora. «Pero al señor Reyes le gusta entrevistar personalmente a los candidatos para puestos en su círculo inmediato. Es muy exigente con las personas con las que trabaja». El ascensor subió rápidamente y Rocío observó los números subir, su ansiedad aumentando con cada piso. No sabía casi nada sobre Reyes y compañía, más allá de lo que había buscado frenéticamente anoche en su teléfono. Desarrollo inmobiliario, inversiones tecnológicas, proyectos filantrópicos, y Miguel Reyes, un multimillonario recluso que había desaparecido de la vista pública 2 años atrás después de una tragedia familiar. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un espacio que era más galería de arte que oficina. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid, el río brillando bajo el sol de media mañana. Patricia la guió por un pasillo silencioso hasta un conjunto de puertas dobles. «El señor Reyes está terminando una llamada. Por favor, tome asiento». Rocío se sentó en el borde de una silla de cuero que probablemente costaba más que 3 meses de su alquiler, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Se concentró en respirar, en no dejar que el pánico se mostrara. Esto era todo. Esto podía serlo todo. Las puertas se abrieron. Rocío levantó la vista, una sonrisa educada lista en su rostro. Entonces el mundo se inclinó. El hombre que estaba en el umbral ahora estaba bien afeitado, su cabello oscuro prolijamente recortado, llevando un traje gris carbón que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para su figura. Pero esos ojos, esos sorprendentes ojos grises, los conocía. Los había visto ayer, mirándola desde debajo de una capucha rota, inyectados en sangre y huecos. «Señora Navarro». Su voz era diferente sin el ronquido del frío y el agotamiento. Culta, mesurada, tocada con algo que podría haber sido diversión. «Gracias por venir». Rocío no podía hablar. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Lo observó cruzar la habitación, cada movimiento controlado y deliberado, nada como la figura temblorosa de la parada de autobús. «Creo que esto le pertenece.
Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó la chaqueta azul marino de Mateo, ahora limpia y cuidadosamente doblada. Bueno, a su hijo. En realidad, usted... Rocío finalmente encontró su voz, aunque salió apenas por encima de un susurro. Usted es Miguel Reyes, señaló la silla frente a su enorme escritorio. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. No entiendo. Rocío permaneció de pie, sus piernas temblorosas pero su espalda recta. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de prueba? ¿Un juego? No es un juego. La expresión de Miguel se suavizó, y por solo un momento, ella vio de nuevo al hombre roto del refugio. Ayer, usted me devolvió la vida. No sabía quién era yo. No quería nada a cambio. Vio a alguien sufriendo y ayudó, aunque le costó algo que no podía permitirse perder. Se movió hacia la ventana, de espaldas a ella, su reflejo fantasmal en el cristal. He pasado 2 años tratando de desaparecer, señora Navarro, tratando de encontrar una razón para seguir existiendo en un mundo que me quitó todo lo que importaba. Y entonces usted apareció, esta mujer que tenía todas las razones para pasar de largo, para proteger lo poco que tenía. Miguel se giró para enfrentarla, y Rocío vio algo crudo y desprotegido en sus ojos. Me recordó lo que significa ser humano. Así que sí, investigué su historial. Encontré su solicitud en nuestro sistema. Había estado allí, perdida entre cientos de otras, y la llamé aquí porque quiero ofrecerle algo. El corazón de Rocío martilleaba contra sus costillas. ¿Qué? Una oportunidad, dijo simplemente. Lo mismo que usted me dio a mí. Rocío miró fijamente a Miguel Reyes, tratando de reconciliar al ejecutivo pulido frente a ella con el hombre roto que había encontrado bajo la lluvia. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, buscando el truco, las cámaras ocultas, el momento en que alguien le diría que todo esto era un error elaborado. Una oportunidad, repitió lentamente, sus dedos agarrando la correa de su bolso. ¿Qué tipo de oportunidad? Miguel volvió a señalar la silla. Esta vez, Rocío se sentó, aunque cada músculo de su cuerpo permanecía tenso, lista para huir si este sueño se convertía en algo más oscuro. Él se acomodó en su propia silla, juntando las manos sobre el escritorio entre ellos. Necesito una asistente personal, alguien en quien pueda confiar, alguien que entienda que detrás de todo esto, gesticuló vagamente hacia la opulenta oficina, la vista, el imperio más allá de las paredes. Todos somos solo personas tratando de encontrar nuestro camino. Señor Reyes, aprecio el gesto, pero... Miguel, interrumpió suavemente. Por favor. Miguel, corrigió Rocío, el nombre sintiéndose extraño en su lengua. No tengo experiencia como asistente ejecutiva. He sido camarera durante 5 años. Trabajé en comercio minorista. Hice entrada de datos para una empresa de marketing hasta que redujeron personal. Mi currículum es una colección de trabajos de supervivencia, no una trayectoria profesional. He leído su currículum. Miguel abrió una carpeta en su escritorio. Su carpeta, se dio cuenta ella sobresaltada. Diplomatura en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma. Matrícula de honor 3 semestres consecutivos. Presidenta de la Asociación de Estudiantes Padres. Estaba a 3 asignaturas de su licenciatura cuando tuvo que retirarse. Las mejillas de Rocío se sonrojaron. Mateo se enfermó. Neumonía. No podía permitirme el cuidado infantil, las facturas médicas y la matrícula. Tuve que elegir. Eligió a su hijo. La voz de Miguel no contenía juicio, solo comprensión. Eso no es un fracaso, señora Navarro. Eso es fortaleza. Eso es exactamente el tipo de carácter que estoy buscando. Deslizó un papel sobre el escritorio. Rocío lo recogió, sus ojos escaneando los números. Luego los escaneó de nuevo, segura de que había leído mal. Levantó la vista bruscamente. Este salario no puede ser real. Es la tarifa estándar para un asistente personal senior en esta empresa. Más beneficios. Seguro médico, cobertura completa para usted y sus dependientes. Plan de pensiones. Fi hizo una pausa, observando su reacción cuidadosamente. Reembolso de matrícula si elige completar su licenciatura. Tenemos convenios con varias universidades locales para programas nocturnos y en línea. Rocío dejó el papel, sus manos temblando. ¿Por qué está haciendo esto? Miguel guardó silencio durante un largo momento, su mirada derivando hacia la ventana donde la ciudad se extendía debajo de ellos.
Cuando habló, su voz llevaba el peso del dolor apenas contenido. Hace 2 años, perdí a mi esposa y a mi hija. Accidente de coche. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Hizo una pausa, su mandíbula apretándose. Se suponía que debía encontrarme con ellas para almorzar ese día. Cancelé por una videoconferencia sobre un acuerdo que parecía crítico en ese momento. Ni siquiera puedo recordar cuál era el acuerdo ahora. La garganta de Rocío se contrajo. Lo siento mucho. Pasé 2 años convenciéndome de que yo también estaba muerto, que nada importaba. Renuncié a todo, la empresa, mi casa, mi identidad, porque no podía soportar seguir viviendo en un mundo del que ellas no formaban parte. La miró directamente, y ella vio las lágrimas que luchaba por contener. Ayer estaba listo para dejar que el frío me llevara. Había dejado de comer, de preocuparme, y entonces usted apareció. Recogió la chaqueta de Mateo del escritorio, pasando el pulgar sobre la tela. Usted tenía todas las razones para pasar de largo. Está luchando por alimentar a su hijo, por mantener un techo sobre su cabeza. Pero se detuvo, vio a alguien que necesitaba ayuda más de lo que usted necesitaba comodidad, y no dudó. Solo hice lo que cualquiera haría, susurró Rocío. No, la voz de Miguel fue firme. Ahí es donde se equivoca. 73 personas pasaron junto a mí esa mañana, antes que usted. Las conté. Usted fue la única que se detuvo, la única que me vio. Se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio para sentarse en la silla junto a ella, eliminando la barrera entre ellos. No le estoy ofreciendo este trabajo por lástima o culpa, Rocío. Se lo ofrezco porque me recordó por qué construí esta empresa en primer lugar, para ayudar a las personas, para marcar la diferencia. En algún momento del camino lo olvidé. Usted me ayudó a recordar. Rocío miró el papel en sus manos, los números que representaban seguridad, oportunidad, esperanza. La oportunidad de darle a Mateo la vida con la que había soñado, pero nunca pensó posible. ¿Cuándo empezaría?, preguntó, su voz apenas estable. Miguel sonrió y por primera vez la sonrisa alcanzó sus ojos. ¿Qué le parece el lunes? El primer día de Rocío en Reyes y compañía comenzó con un ataque de pánico en el baño del vestíbulo. Había dejado a Mateo en la guardería Pequeños Sabios, una instalación luminosa y limpia, con juguetes de verdad y personal capacitado, no solo el apartamento estrecho de la señora Chen, con su televisor parpadeante. Los papeles de inscripción que Miguel había organizado estaban en su bolso, ya procesados, ya pagados por 6 meses por adelantado. Considérelo un bono de bienvenida, había dicho cuando ella protestó. Ahora, mirando su reflejo bajo las duras luces fluorescentes, Rocío apenas se reconocía. El blazer gris carbón y la blusa color crema eran nuevos, comprados durante el fin de semana con el adelanto que Patricia había depositado discretamente en su cuenta. Su cabello estaba recogido en un moño prolijo. Se veía profesional, competente, como alguien que pertenecía aquí. Entonces, ¿por qué no podía respirar? Has sobrevivido cosas peores, le dijo a su reflejo agarrando el borde del lavabo. Puedes con esto. Las palabras sonaban huecas, pero se obligó a creerlas de todos modos. Patricia estaba esperando junto al ascensor, tableta en mano, luciendo la sonrisa paciente de alguien que había visto innumerables primeros días nerviosos. ¿Lista? Tanto como lo estaré nunca, logró decir Rocío. El piso 40 ya bullía de actividad. Los asistentes se movían con eficiencia practicada. Los teléfonos sonaban en una sinfonía de productividad, y dondequiera que Rocío mirara, la gente parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Se sentía como una impostora, esperando que alguien la señalara y la expusiera. Este es su espacio de trabajo. Patricia la condujo a un escritorio elegante posicionado estratégicamente fuera de la oficina de Miguel. 2 monitores de ordenador, un portátil nuevo, un teléfono con más botones de los que Rocío sabía qué hacer. Miguel prefiere mantener su equipo inmediato pequeño. Será principalmente usted gestionando su agenda, correspondencia y operaciones diarias. Esta semana estaré entrenándola, luego estará sola. Sin presión, murmuró Rocío. Patricia se rió. Lo hará bien. Miguel no se equivoca con las personas. Durante las siguientes 4 horas, el cerebro de Rocío absorbió información como una esponja arrojada a un océano. Sistemas de calendario, protocolos de archivo, autorizaciones de seguridad, filtros de correo electrónico,
procedimientos de preparación de reuniones. Patricia hablaba rápido pero claramente, demostrando cada tarea 2 veces antes de que Rocío la repitiera. La clave para trabajar con Miguel, explicó Patricia durante un breve descanso para café, es entender lo que necesita antes de que lo pida. Es brillante, pero distraído. Se perderá en un proyecto y olvidará comer. Programará reuniones consecutivas sin pausas. Su trabajo es protegerlo de sí mismo mientras mantiene todo funcionando sin problemas. Eso suena imposible, admitió Rocío. Lo sería, si todavía fuera el hombre que era hace 2 años. La expresión de Patricia se volvió reflexiva, pero es diferente ahora, más callado, más presente, de alguna manera, aunque ha estado ausente. ¿Tiene sentido? Rocío pensó en el hombre bajo la lluvia, la vulnerabilidad cruda en sus ojos. Sí, lo tiene. Al mediodía, Miguel emergió de su oficina, deteniéndose en seco cuando vio a Rocío en su escritorio. Por un momento, algo indescifrable cruzó su rostro. Sorpresa, quizás, o alivio de que realmente se hubiera presentado. Señora Navarro, ¿cómo va su primera mañana? Abrumadora, respondió Rocío honestamente, pero me las estoy arreglando. Bien, miró a Patricia. ¿Ha comido? Iba justo a sugerir el almuerzo, dijo Patricia suavemente. Miguel asintió. Hay una cafetería en el piso 32, subvencionada por la empresa. Pida lo que quiera. Sacó su cartera, pero Rocío levantó una mano. Puedo pagar mi propio almuerzo, señor Reyes. Miguel, corrigió un toque de diversión en su voz. Y sé que puede, pero complázcase. Tradición del primer día. Antes de que Rocío pudiera discutir, había presionado 2 billetes de 20 euros en su mano y se había retirado de vuelta a su oficina. Patricia sonrió. La está poniendo a prueba. ¿A prueba de qué? Para ver si aceptará ayuda cuando se la ofrezcan. Mucha gente en su posición o rechazaría por orgullo o se aprovecharía. Está tratando de averiguar qué tipo de persona es usted. Rocío miró el dinero en su palma. 40 euros. Podría comprar alimentos para una semana con esto, o podría comprar el almuerzo para ella y Patricia, como Miguel claramente pretendía. Levantó la vista hacia Patricia. ¿Quiere acompañarme? Yo invito. La sonrisa de Patricia se amplió. Acaba de aprobar. Mientras esperaban el ascensor, Rocío atisbó a través de la puerta de cristal de la oficina de Miguel. Estaba de pie junto a la ventana, teléfono presionado contra su oreja, pero su mirada era distante, enfocada en algo más allá del horizonte de la ciudad. Incluso rodeado de todo este éxito, todo este poder, parecía profundamente solo. Rocío entendía esa soledad. La había llevado como una segunda piel durante años. Quizás, pensó, podrían ayudarse mutuamente a encontrar el camino de regreso. 3 semanas después de comenzar su nuevo puesto, Rocío había encontrado su ritmo. Llegaba a las 7:30 cada mañana, 1 hora completa antes que Miguel, y usaba el tiempo tranquilo para organizar su día, marcar correos urgentes y preparar documentos informativos. Había aprendido sus patrones, cómo tomaba su café, solo, sin azúcar, cuando necesitaba espacio, después de reuniones de junta directiva particularmente difíciles, y cuando necesitaba un empujón gentil, prácticamente a cada hora de comida. Lo que no había esperado era cuánto había llegado a respetarlo. El Miguel Reyes que los medios retrataban, el hombre de negocios despiadado, el multimillonario distante, tenía poco parecido con el hombre con el que trabajaba diariamente. Era reflexivo, a menudo hasta la falta. Recordaba los nombres de los conserjes y guardias de seguridad. Había pasado una tarde entera la semana pasada revisando personalmente los beneficios de atención médica de la empresa porque el hijo de un empleado necesitaba un medicamento que no estaba cubierto, pero los fantasmas todavía lo atormentaban. Rocío lo veía en la forma en que su mano se congelaba sobre fotos familiares que ya no estaban allí, en cómo evitaba ciertos restaurantes que Patricia señalaba discretamente en su calendario, en el silencio absoluto de su oficina después de las 5 de la tarde, cuando todos los demás se habían ido a casa. Está trabajando hasta tarde otra vez. La voz de Miguel sobresaltó a Rocío. Levantó la vista de su ordenador para encontrarlo de pie junto a su escritorio, maletín en mano, preocupación grabada en sus rasgos. Solo terminando la preparación de mañana, dijo, mirando el reloj. 7:15. La señora Chen tiene a Mateo hasta las 8, así que tengo tiempo. Miguel frunció el ceño. ¿La señora Chen?
Pensé que estaba inscrito en Pequeños Sabios. Lo está, durante el horario laboral, pero cierran a las 6 y con el trayecto... Rocío se encogió de hombros, tratando de mantener su voz ligera. La señora Chen ayuda con el intervalo. No cobra mucho. Rocío. Miguel dejó su maletín y acercó una silla, sentándose frente a su escritorio en un gesto que se había vuelto familiar. Su forma de señalar una conversación real, no una directiva de jefe a empleada. ¿Por qué no me dijo que el horario de la guardería no funcionaba? Porque ya ha hecho suficiente. Más que suficiente. Rocío guardó su documento y cerró su portátil. No voy a seguir pidiendo ayuda, Miguel. Me dio esta oportunidad increíble. El resto es mi responsabilidad. ¿Y si le dijera que necesito que trabaje hasta tarde a veces? ¿Que habrá eventos, cenas, conferencias que se extienden más allá de las 6? El estómago de Rocío se tensó. Sabía que esto llegaría. Los asistentes ejecutivos no mantenían horarios de 9 a 5. Entonces me las arreglaré. Siempre lo hago. Miguel guardó silencio por un momento, estudiándola con esos ojos grises perceptivos que parecían ver a través de cada muro que construía. ¿Y si hubiera otra opción? ¿Qué quiere decir? Tengo una casa en Pozuelo de Alarcón, 8 dormitorios, la mayoría vacíos. Hay un apartamento completo sobre el garaje, 2 dormitorios, cocina, baño. Ha estado vacante desde que mi administrador de finca se jubiló el año pasado. Habló cuidadosamente, observando su reacción. Usted y Mateo podrían vivir allí, sin alquiler. Contrataría a una niñera a tiempo parcial para las tardes cuando necesite trabajar hasta tarde. Tendría su propio espacio, privacidad completa, pero proximidad cuando el trabajo lo requiera. Rocío sintió la sangre drenar de su rostro. Miguel, no puedo. Antes de que diga que no, escúcheme. Se inclinó hacia adelante, su voz sincera. Esto no es caridad, es práctico. He estado trabajando con Ricardo Benítez para retomar un papel más activo en la empresa. Eso significa viajes, reuniones tardías, mañanas tempranas. Necesito una asistente que pueda ser flexible, y no puede ser flexible si está preocupada por su hijo. La gente hablará, dijo Rocío en voz baja. Ya susurran sobre por qué me contrató. Si me mudo a su propiedad, que hablen. La mandíbula de Miguel se tensó. He pasado 2 años preocupándome por lo que la gente piensa, lo que la gente espera. Ya terminé con eso. Este es un arreglo comercial que nos beneficia a ambos, a menos que... Hizo una pausa, la incertidumbre parpadeando en su rostro. A menos que se sienta incómoda con la idea. Si es así, encontraremos otra solución. Rocío pensó en su apartamento estudio, la gotera que se había extendido al techo, el vecino que ponía música hasta las 3 de la madrugada, la forma en que la pequeña cama de Mateo estaba empujada contra la suya porque simplemente no había espacio para nada más. Pensó en el trayecto de 30 minutos en cada sentido, los viajes en autobús en el frío, el cálculo constante de cada euro. Luego pensó en lo que la gente diría, las suposiciones que harían, el juicio en sus ojos. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Miguel asintió poniéndose de pie. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Recogió su maletín, luego vaciló en el ascensor. Rocío, para que conste, ya ha demostrado que pertenece aquí. Cualquiera que no pueda verlo no vale su preocupación. Después de que se fue, Rocío se sentó en la oficina silenciosa, mirando las luces de la ciudad abajo. En algún lugar allá afuera, Mateo estaba cenando en la mesita de la señora Chen, probablemente viendo dibujos animados en su vieja televisión, esperando que su mamá viniera a casa. Sacó su teléfono y miró su aplicación bancaria, incluso con su nuevo salario. Después de pagar sus deudas más urgentes, apenas tenía suficiente ahorrado para una emergencia, un gasto inesperado, una factura médica, una reparación del coche, cualquier cosa, y estarían de vuelta al borde. Pero mudarse a la propiedad de Miguel significaba cruzar una línea, significaba aceptar un nivel de ayuda que se sentía menos como empleo y más como, ¿qué? ¿Dependencia? ¿Caridad? ¿O simplemente el tipo de apoyo que nunca se había permitido pedir? Rocío cerró los ojos y trató de imaginar qué le diría a Mateo cuando fuera mayor. Diría que había sido demasiado orgullosa para aceptar ayuda, o que había sido lo suficientemente valiente como para aprovechar una oportunidad. El apartamento sobre el garaje de Miguel era más grande que cualquier lugar en el que Rocío hubiera vivido jamás.
Los suelos de madera relucían bajo la luz del sol de la tarde que entraba a través de grandes ventanas. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que parecían no haber sido usados nunca. El dormitorio principal era espacioso y tranquilo, pintado en grises suaves. Pero fue el segundo dormitorio lo que hizo que la garganta de Rocío se apretara con emoción. Era perfecto para un niño, con estanterías empotradas y un asiento junto a la ventana con vista al jardín. «Mamá, ¿esta mi habitación?» La voz de Mateo estaba llena de asombro mientras corría hacia la ventana, presionando sus pequeñas manos contra el cristal. «Si quieres que lo sea, cariño». Rocío dejó las 2 bolsas de deporte que contenían todo lo que poseían. Había tardado menos de 20 minutos en empacar toda su vida. Miguel estaba en el umbral, manos en los bolsillos, luciendo extrañamente inseguro. «Los muebles son escasos, lo sé. Pensé que tal vez querría elegir sus propias cosas. Hay un presupuesto reservado». «Miguel». Rocío se volvió para enfrentarlo. «Ya ha hecho suficiente, más que suficiente. Nos las arreglaremos con lo que hay aquí». «No es caridad, Rocío. Es una inversión». Dio un paso hacia la habitación, su persona de hombre de negocios deslizándose en su lugar como una armadura. «Necesito que se concentre en su trabajo, no que se preocupe por su situación de vivienda. Considérelo parte de su paquete de compensación». Rocío reconoció la deflexión por lo que era, su forma de hacer esto más fácil para que ella lo aceptara. Había aprendido a leerlo durante las últimas semanas, a ver más allá de los muros que construía. «Gracias», dijo simplemente, y vio algo en su expresión suavizarse. «Hay alguien a quien me gustaría que conociera». Miguel miró su reloj. Debería estar llegando en cualquier momento. Como si estuviera sincronizado, el timbre sonó. Una mujer de unos 50 y tantos años apareció en la puerta, su cálido rostro moreno arrugándose en una sonrisa que alcanzaba sus ojos. Llevaba vaqueros y un suéter colorido, su cabello con mechones grises recogido en una coleta práctica. «Debe ser Rocío». La mujer extendió su mano. «Soy Dolores Price. El señor Reyes me preguntó si estaría interesada en ayudar con su hijo por las tardes». «Llámame Miguel, Dolores, por favor». Se volvió hacia Rocío. Dolores era la niñera de Emma. «Ha estado tomándose un tiempo libre, pero pensé...» Su voz se quebró ligeramente. «Pensé que podría estar dispuesta a ayudar». Los ojos de Dolores se humedecieron, pero su sonrisa nunca vaciló. «Esa niñita era mi rayo de sol». Cuando Miguel llamó no pude negarme. Se arrodilló al nivel de Mateo. «¿Y quién es este joven tan guapo?» «Soy Mateo. Tengo 3 años». Levantó 3 dedos, de repente tímido. «3. Es una edad maravillosa», dijo Dolores seriamente. «¿Te gustan las historias, Mateo?» «Conozco como 100 de ellas». Los ojos de Mateo se abrieron. «¿100?» Mientras Dolores entretenía a Mateo en una conversación sobre dragones y piratas, Miguel le hizo un gesto a Rocío para que lo siguiera afuera. Se quedaron en el pequeño porche con vista al jardín, el aire primaveral llevando el aroma de lilas en flor. «Debería habérselo preguntado primero», dijo Miguel en voz baja. «Sobre Dolores. Si es demasiado, si tenerla aquí es incómodo». «¿Por qué sería incómodo?» «Porque ella era parte de mi vida de antes. Porque le recordará cada día que está viviendo en la sombra de lo que perdí». Agarró la barandilla del porche, sus nudillos blancos. «No quiero que sienta que está simplemente llenando espacios vacíos». Rocío entendió entonces. Tenía miedo de que ella se viera como un reemplazo, miedo de que su dolor contaminara este nuevo comienzo. «Miguel, míreme», esperó, hasta que sus ojos se encontraron. «No estoy tratando de reemplazar a nadie. No estoy tratando de ser nada excepto lo que soy. Una madre soltera tratando de darle a su hijo una vida mejor y una asistente tratando de hacer bien su trabajo. Si tener a Dolores aquí ayuda con ambas cosas, entonces estoy agradecida. Y si la gente asume que está ayudando a una mujer necesitada, que asuman». Rocío se sorprendió a sí misma con la firmeza en su voz. «Pasé 3 años avergonzándome de necesitar ayuda. Ya terminé con eso. Usted también necesitaba ayuda. Ese día bajo la lluvia. Ninguno de los dos es débil por aceptar lo que se ofrece». Miguel la miró fijamente durante un largo momento, algo parecido a la admiración parpadeando en sus ojos. «¿Cuándo se volvió tan sabia?» «Probablemente cuando tuve que elegir entre pagar pañales o electricidad», dijo Rocío secamente.
Aprendes rápido cuando no tienes opción. Una risa escapó de él, breve pero genuina. Transformó su rostro, borrando años de dolor por solo un momento. Rocío se dio cuenta de que nunca lo había escuchado reír antes. Dentro, la risita de Mateo resonó, seguida por la risa cálida de Dolores, el sonido de la vida, de la normalidad, llenando espacios que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. «Vamos», dijo Rocío, dirigiéndose de vuelta adentro. «Veamos si Mateo ya le ha contado a Dolores toda la historia de su vida. Advertencia, habla mucho cuando se siente cómodo, como su madre», murmuró Miguel, siguiéndola, una pequeña sonrisa todavía jugando en sus labios. La fotografía apareció en la sección de sociedad del periódico, 3 meses después de que Rocío se mudara al apartamento sobre el garaje. Estaba caminando junto a Miguel, fuera de un restaurante en el centro de Madrid, riendo por algo que él había dicho después de una cena de negocios con inversores. El fotógrafo los había captado a mitad de paso, lo suficientemente cerca como para que pudiera interpretarse como íntimo, lo suficientemente distante para mantener una negación plausible. El titular decía: «El multimillonario Miguel Reyes emerge de su reclusión con misteriosa acompañante». Rocío lo vio primero, cuando su teléfono comenzó a vibrar a las 6 de la mañana. Mensajes de texto de números que no reconocía, correos electrónicos de periodistas, un mensaje de voz de alguien que decía ser de un tabloide, ofreciendo dinero por su versión de la historia. Cuando llegó a la casa principal para su reunión habitual de las 7 de la mañana, Miguel ya estaba en su estudio, el periódico extendido sobre su escritorio, su expresión tormentosa. «Me estoy encargando de esto», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Mis abogados ya están redactando un comunicado». «¿Qué tipo de comunicado?» Rocío dejó su tableta, su estómago revolviéndose. «Que usted es mi asistente ejecutiva, que estas insinuaciones son infundadas e invasivas, que...» «Miguel, basta». Rocío se hundió en la silla frente a él. «Un comunicado solo lo empeorará. Parecerá que tenemos algo que ocultar. No tenemos nada que ocultar. Lo sé, usted lo sabe», Rocío señaló el periódico. «Pero a ellos no les importa la verdad, les importa la historia. Multimillonario recluso, madre soltera en apuros, rescate conveniente. Se escribe sola». La mandíbula de Miguel se tensó. «¿Entonces no hacemos nada? ¿Dejamos que te pinten como algún tipo de oportunista? ¿Dejamos que hablen hasta que se aburran y pasen a la siguiente historia?» Rocío mantuvo su voz firme, incluso mientras la ansiedad le arañaba el pecho. «Puedo manejar los chismes, Miguel. He manejado cosas peores». Lo que no dijo, que ya había escuchado los susurros en la sala de descanso, visto las miradas de soslayo de otros ejecutivos, que ayer alguien había dejado una copia de Cenicienta en su escritorio con una nota adhesiva que decía «Cuento de hadas conveniente». «Esto es culpa mía». Miguel se apartó de su escritorio, moviéndose hacia la ventana. «Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber pensado en cómo se vería. Me llevó a una cena de negocios. Estábamos haciendo nuestro trabajo. Te hice hacer tu trabajo bajo un foco de atención que nunca pediste». Se volvió para enfrentarla, y Rocío vio culpa grabada en sus rasgos. «Todo lo que toco destruye a las personas. Mi esposa y mi hija. Ahora tú». «No estoy destruida». Rocío se puso de pie, cruzando hasta donde estaba él. «Estoy aquí mismo». «Bien. ¿Lo estás?» Su voz bajó. «¿O solo eres buena fingiendo?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, demasiado perspicaz, demasiado cerca de la verdad, porque Rocío no estaba bien. Había pasado la noche pasada despierta, preguntándose si Mateo algún día buscaría su nombre en Google y encontraría artículos llamando a su madre cazafortunas, preguntándose si había cometido un terrible error al aceptar la ayuda de Miguel. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. El nombre de Patricia apareció en la pantalla. «Rocío, no venga a la oficina hoy», dijo Patricia sin preámbulos. «Hay fotógrafos en el vestíbulo. La seguridad del edificio lo está manejando. Pero no me voy a esconder», interrumpió Rocío. «No he hecho nada malo, lo sé. Pero Miguel me pidió que sugiriera que trabaje desde casa hasta que esto se calme». Rocío miró a Miguel, quien tuvo la decencia de parecer arrepentido. Terminó la llamada. «¿Le dijo a Patricia que me mantuviera alejada?» «Le dije que le diera la opción». Miguel se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que había llegado a reconocer. «Rocío,
Estoy tratando de protegerla. No necesito protección. Necesito mi trabajo. Necesito mostrarle a esa gente que me gané mi lugar aquí. Su voz se elevó a pesar de su intento de mantener la calma. Si me escondo, estoy admitiendo que tengo algo de lo que avergonzarme. Y si no te esconces, ¿te destrozarán? Entonces que lo hagan. Las manos de Rocío se cerraron en puños a sus costados. Me han destrozado antes, Miguel. Sobreviví a avisos de desahucio y armarios vacíos y miradas de juicio de personas que pensaban que era basura por ser madre soltera. Sobreviví que mi ex se fuera cuando tenía 6 meses de embarazo. Sobreviví todo eso, y todavía estoy de pie. Respiró hondo, recuperando la compostura. No sobreviviré a perder quien soy solo para hacer esto más fácil. No dejaré que el miedo me convierta en alguien que se esconde. Miguel la miró fijamente, algo cambiando en su expresión, sorpresa dando paso a comprensión, luego a algo más profundo. Respeto, quizás, o reconocimiento. Tiene razón, dijo en voz baja. Lo siento, estaba proyectando mis propios miedos en usted. ¿Qué miedos? La miró directamente. Que preocuparse de nuevo por alguien significa verlos salir heridos. Que te perderé también, de una forma u otra, porque eso es lo que les pasa a las personas en mi vida. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda y vulnerable. Rocío sintió su ira desinflarse, reemplazada por un dolor que no podía nombrar. No me va a perder, dijo suavemente. No por chismes, de todos modos. Rocío entró en el edificio de Reyes y compañía con la cabeza alta, ignorando los flashes de las cámaras y las preguntas gritadas de los reporteros agrupados afuera. Se había vestido cuidadosamente esa mañana, profesional, pero no cara, su cabello recogido simplemente, sin joyas excepto la pequeña cruz de plata que su abuela le había dado años atrás. Que vieran exactamente quién era. El vestíbulo quedó en silencio cuando entró. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los ojos siguieron su movimiento hacia el ascensor. Rocío presionó el botón del piso 40 y mantuvo su expresión neutral, incluso mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. El piso ejecutivo fue peor. La gente ni siquiera fingía no estar mirando. Jennifer de contabilidad le susurró algo a David de legal, ambos apartando la mirada rápidamente cuando Rocío cruzó su mirada. Marcos, uno de los analistas junior, sonrió abiertamente. Rocío caminó hasta su escritorio, dejó su bolso y comenzó su rutina matutina como si nada hubiera cambiado. «Chica valiente», la voz vino de detrás de ella. Rocío se volvió para encontrar a Ricardo Benítez, el director de operaciones de Miguel, apoyado contra el marco de la puerta. Tenía casi 60 años, cabello plateado y ojos agudos, con el tipo de presencia que comandaba salas de juntas. La mayoría de la gente habría llamado para decir que estaba enferma. «No huyo de los problemas, señor Benítez. Ricardo, por favor», se acercó más, bajando la voz. «Quiero que sepa que no todos aquí piensan lo que sé que están pensando. Algunos de nosotros recordamos lo que es necesitar una oportunidad. ¿Y los demás?». La expresión de Ricardo se endureció. «Los demás aprenderán a guardar sus opiniones para sí mismos, o encontrarán empleo en otra parte. Miguel lo ha dejado muy claro en la reunión ejecutiva de esta mañana». Antes de que Rocío pudiera responder, Miguel emergió de la sala de conferencias, una carpeta de miembros de la junta directiva siguiéndolo. Sus ojos la encontraron inmediatamente, una pregunta silenciosa en ellos. «¿Estás bien?». Rocío dio un pequeño asentimiento. Sus hombros se relajaron fraccionalmente. La mañana se arrastró. Rocío atendió llamadas, gestionó correos electrónicos, preparó documentos informativos. Hizo su trabajo exactamente como siempre lo había hecho, negándose a dejar que el peso del juicio la frenara. Pero al mediodía, la tensión comenzaba a mostrarse. Estaba en la sala de descanso, recalentando pasta sobrante, cuando 3 mujeres del departamento de marketing entraron. Su conversación se detuvo abruptamente cuando la vieron. «No se detengan por mí», dijo Rocío, su voz firme. La más alta, Amanda, recordó Rocío. Intercambió miradas con sus compañeras. «Solo estábamos hablando de la gala de primavera. Probablemente la estás planeando, ¿verdad? Dada tu posición». El énfasis en la última palabra fue deliberado. Rocío sacó su pasta del microondas, encontrando directamente la mirada de Amanda. «Sí, la estoy planeando. Es parte de mi trabajo.
¿Hay algo en lo que le gustaría contribuir al evento? Solo me preguntaba si asistirás como personal o como la cita de Miguel. La sonrisa de Amanda era todo dientes, sin calidez. Debe ser confuso, vivir sobre su garaje. ¿Dónde exactamente trazas la línea entre lo profesional y lo personal? Rocío sintió calor subir por su pecho, pero mantuvo su voz nivelada. La línea es bastante clara. En realidad, trabajo para el señor Reyes. Vivo en vivienda de empleado que vino con mi puesto, y mi vida personal no es asunto de nadie. ¿De verdad? Porque parece que es asunto de todos ahora. Amanda dio un paso más cerca. Algunas de nosotras trabajamos durante años para llegar a donde estamos. No necesitamos una historia triste y una buena acción oportuna para escalar la escalera. Amanda, la voz aguda vino del umbral. Patricia estaba allí, su expresión glacial. Una palabra en mi oficina. Ahora. El rostro de Amanda se sonrojó, pero siguió a Patricia fuera, sus compañeras siguiéndola. La sala de descanso quedó en silencio, excepto por el zumbido del frigorífico. Rocío se quedó sola, sus manos temblando mientras agarraba su recipiente de pasta. Ya no tenía hambre. Tiró la comida a la basura y regresó a su escritorio, agradecida de que Miguel estuviera en reuniones consecutivas el resto de la tarde. A las 4 en punto, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Contra su mejor juicio, lo abrió. La imagen hizo que su estómago cayera. Era una foto de Mateo en la guardería Pequeños Sabios, jugando en el área exterior. El mensaje debajo decía: «Niño lindo, debe ser agradable tener un papá rico que pague todo». La visión de Rocío se nubló. Borró el mensaje con dedos temblorosos, luego lo borró de su carpeta de basura, como si eso pudiera borrar la violación. Alguien había fotografiado a su hijo. Alguien sabía a dónde iba a la escuela. Todavía estaba mirando su teléfono cuando Miguel emergió de su oficina. ¿Rocío? Estaba junto a su escritorio entre estancadas. ¿Qué pasa? No podía hablar. Le entregó su teléfono, viendo su rostro oscurecerse mientras leía el mensaje eliminado que había capturado por instinto. «Recoge tus cosas», dijo en voz baja, su voz mortalmente calmada. «Nos vamos. Ahora». «Miguel». «Ahora». «Rocío». Ya estaba llamando a seguridad. «Alguien acaba de amenazar a tu hijo. No vamos a correr riesgos». Mientras la seguridad del edificio los escoltaba al garaje privado de Miguel, Rocío sintió el control cuidadoso que había mantenido todo el día finalmente romperse. Esto ya no eran solo chismes. Esto era peligro. Esto era su peor miedo hecho realidad, que su elección de aceptar ayuda pondría a Mateo en riesgo. En el coche, Miguel tomó su mano. Ella lo dejó, demasiado conmocionada para mantener la distancia profesional que había sido tan cuidadosa de preservar. «Lo sacaré de Pequeños Sabios», susurró. «Mañana encontraré otro lugar, en algún sitio privado. Dolores lo cuidará en casa, a tiempo completo». «Miguel, no puedo pedir». «No estás pidiendo, estoy insistiendo». Su agarre se apretó. «Nadie amenaza a un niño. Nadie. Tengo equipos de seguridad, Rocío. Para mañana por la mañana sabrán quién envió ese mensaje y personalmente me aseguraré de que se arrepientan». Rocío cerró los ojos, las lágrimas finalmente derramándose. Quizás esto fue un error. Quizás debería... No. La voz de Miguel fue feroz. «No dejes que ganen. No dejes que el miedo te haga huir». Ella abrió los ojos para encontrarlo observándola con una intensidad que le cortó la respiración. «Me dijiste que no me escondiera», continuó. «Ahora te estoy diciendo lo mismo. Enfrentamos esto juntos. Si me lo permites, juntos». La palabra quedó suspendida entre ellos, significando más de lo que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. La gala de primavera llegó en una fresca noche de finales de abril, 6 semanas después de la fotografía y 2 semanas después de que el equipo de seguridad de Miguel hubiera identificado a la persona que envió el mensaje amenazante, un ex empleado descontento, sin conexión real con el frenesí mediático, arrestado y acusado. El escándalo había desaparecido lentamente de los titulares, reemplazado por chismes más frescos, nuevos objetivos. Pero algo fundamental había cambiado entre Rocío y Miguel, y ninguno podía fingir lo contrario. Rocío estaba frente al espejo en su apartamento, alisando el sencillo vestido azul marino que había elegido para la noche. Como organizadora del evento, estaría trabajando, no asistiendo como invitada. Se lo había dejado claro a Miguel.
a pesar de sus suaves protestas. «Mamá, pareces una princesa». Mateo saltaba en su cama, donde Dolores lo estaba ayudando a ponerse el pijama. «Gracias, cariño». Rocío se arrodilló, atrayéndolo en un abrazo. «Pórtate bien con la señorita Dolores, ¿vale?» «Estaremos bien», le aseguró Dolores, sus ojos brillando. «Tenemos una maratón de películas. Ya tengo preparadas las palomitas y el chocolate caliente». Rocío besó la frente de Mateo, respirando su aroma de niño pequeño, jabón e inocencia. Estos momentos ordinarios y pacíficos, eran por lo que había luchado, por lo que continuaba luchando. La gala se celebraba en el Museo del Prado, su gran salón transformado en un elegante salón de baile. Rocío había pasado semanas coordinando cada detalle: el catering, la música, la disposición de las mesas, los artículos de la subasta. Se movía ahora entre la multitud con su tableta, verificando que todo funcionara sin problemas, apenas notando las miradas de admiración de varios asistentes. Miguel llegó elegantemente tarde, como se esperaba. Rocío lo vio al otro lado de la sala, imponente con un smoking a medida, saludando a donantes y miembros de la junta directiva con soltura practicada. Pero sus ojos seguían encontrándola, rastreando sus movimientos con una atención que la hacía hiperconsciente de su presencia. A las 8 en punto, estaba programado que diera un discurso, su primera aparición pública importante desde que retomó el liderazgo activo. Rocío se posicionó cerca de la entrada del escenario, lista para asistir si era necesario. Miguel subió al podio y la sala quedó en silencio. «Buenas noches. Para aquellos que no me conocen, soy Miguel Reyes, una onda de risas educadas. Hace 2 años, desaparecí de la vida pública. Me gustaría contarles por qué». La respiración de Rocío se cortó. Este no era el discurso que habían preparado. «Perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente de coche. Me culpé a mí mismo. Culpé al mundo. Culpé a Dios». Su voz era firme, pero Rocío podía ver la tensión en sus hombros. «Pasé meses convencido de que había muerto con ellas, de que era solo un fantasma realizando movimientos. Así que dejé de realizar movimientos. Me alejé de todo, incluso de mí mismo». La sala estaba completamente inmóvil. Terminé viviendo en las calles de esta ciudad, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería desaparecer completamente. Quería volverme invisible, desvanecerme en la nada. Hizo una pausa y sus ojos encontraron a Rocío entre la multitud. «Entonces alguien me vio de todos modos». Rocío sintió calor subir por sus mejillas mientras las cabezas se volvían, buscando a quien estaba mirando. Una mujer con todas las razones para pasar de largo se detuvo y me devolvió la vida. No tenía casi nada, pero dio de todos modos. No sabía quién era yo. No quería nada a cambio. Simplemente vio a alguien sufriendo y eligió la compasión sobre la conveniencia. Miguel apartó la mirada de Rocío, dirigiéndose de nuevo a la multitud. «Esa mujer es mi asistente ejecutiva, Rocío Navarro. Muchos de ustedes han leído sobre ella en los periódicos, escuchado chismes, hecho suposiciones. Permítanme ser claro, Rocío Navarro me salvó la vida, no metafóricamente, literalmente. Me recordó lo que significa ser humano, lo que significa ver más allá de nosotros mismos. Agarró el podio, su voz haciéndose más fuerte. Esta empresa se construyó sobre el principio de que el éxito no significa nada si no sirve a los demás. Lo había olvidado. Había construido muros entre yo y las personas a las que afirmaba ayudar. Rocío derribó esos muros con un simple acto de bondad. Los ojos de Rocío ardían con lágrimas no derramadas, así que esta noche anuncio la Fundación Navarro, sí, nombrada en su honor, le guste o no. Una onda de risas sorprendidas. Se centrará en apoyar a padres solteros, proporcionando asistencia de cuidado infantil, capacitación laboral y ayuda financiera de emergencia. Porque si no podemos ayudar a las personas que están justo frente a nosotros, ¿cuál es el sentido de todo esto? El aplauso fue atronador. Rocío se quedó congelada mientras la gente se volvía para mirarla con nuevos ojos, ya no juzgándola, sino curiosos, reevaluando. Miguel descendió del escenario, moviéndose a través de la multitud directamente hacia ella. Las conversaciones se abrieron a su alrededor como agua. «No me dijo que iba a cambiar el discurso», dijo Rocío cuando la alcanzó, su voz apenas audible sobre el ruido.
Necesitaba decirlo. Necesitaba que entendieran. Se quedó lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la vulnerabilidad en sus ojos. Necesitaba que tú entendieras. ¿Entender qué? Que lo que comenzó como gratitud se ha convertido en algo más. Algo que no estaba buscando y no pensé que merecía. Su mano encontró la de ella. Un gesto presenciado por 300 personas y cada fotógrafo de Sociedad de Madrid. Me devolviste a la vida, Rocío. No solo ese día bajo la lluvia, sino cada día desde entonces. El corazón de Rocío martilleaba. Miguel, todos están mirando. Que miren. Su pulgar trazaba círculos en su palma. Ya terminé de esconderme. Terminé de fingir. Terminé viviendo media vida porque tengo miedo de perder de nuevo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que te amo. Las palabras salieron crudas, honestas, aterradoras. Amo tu fuerza y tu bondad y la forma en que luchas por tu hijo. Amo cómo me haces querer ser mejor. Cómo me haces creer que puedo ser mejor. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rocío. Tengo miedo. Yo también. Miguel levantó su mano libre a su rostro, limpiando sus lágrimas con el pulgar. Pero tengo más miedo de no aprovechar esta oportunidad, de dejar que te escapes porque tenía demasiado miedo de decir lo que siento. A su alrededor, la gala se había quedado en silencio, cientos de ojos observando este momento íntimo. Rocío era vagamente consciente de los teléfonos siendo levantados, de los flashes disparándose, de susurros extendiéndose como fuego. Dime que tú también lo sientes, susurró Miguel. Dime que no estoy solo en esto. Rocío pensó en Mateo durmiendo pacíficamente en casa, en el apartamento sobre el garaje que se había convertido en un santuario, en el trabajo que se había convertido en una vocación. Pensó en cómo Miguel la miraba, no como un caso de caridad o un rescate conveniente, sino como alguien digna de respeto, admiración, amor. Pensó en todas las razones por las que esto era complicado, desordenado, imperfecto. Luego pensó en el hombre temblando bajo la lluvia, en la pequeña chaqueta azul marino que lo había cambiado todo, en cómo a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar que alguien te ame. No estás solo, dijo, su voz firme a pesar de sus lágrimas. Nunca has estado solo, no desde ese día. La sonrisa de Miguel fue radiante, transformadora. La atrajo cerca, y cuando la besó el salón estalló en aplausos. Pero Rocío apenas lo escuchó. Estaba demasiado ocupada sintiéndose completa por primera vez en años, demasiado ocupada dándose cuenta de que a veces el mayor acto de coraje es aceptar la alegría cuando se ofrece. Dos personas rotas, encontrando su camino de regreso a la vida, juntos. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.